Antes de la pausa, hemos invitado a platicar con nosotros aquí al licenciado Darwin González Ballina, presidente del PRD estatal, y bueno, pues me da mucho gusto que haya aceptado venir aquí con nosotros, así que bienvenido como siempre, Darwin, qué gusto saludarte. Gracias. Viene acompañándoles el doctor José Luis Solís López y el licenciado José Manuel Misara. Bienvenidos también, buenos días. Darwin, pues, ¿qué tal si echamos un ojito a qué pasó, qué sucedió, todo esto en la elección pasada con tu partido, el PRD? Porque creo que vale la pena tener, aunque ya has platicado sobre esto, ¿cuál es tu visión? ¿Qué le pasó al PRD en Tabasco? Mira, Chuy, y esto lo he comentado, yo no he tenido, no me he quedado callado. El PRD, y esto es a nivel nacional, cometió muchos errores. El PRD se burocratizó, abandonó a las bases, abandonó la atención a la demanda social, y esto de alguna manera creo que estuvo ahí presente en la elección. Pero más allá, y esto también hay que reconocerlo. De esto les advirtió Andrés Manuel. Bueno, yo te puedo decir lo siguiente. Andrés, cuando estuvo en la dirigencia nacional del PRD, él precisamente se dedicó a caminar y dejó que los chuchos en ese momento se quedaran en el partido, se apoderaran del partido. Y eso fue un tema que también desde hace mucho tiempo se venía discutiendo al interior del partido. Pero Chuy, yo creo que lo fundamental no fue eso. Y esto, lo que pasó en Tabasco, inclusive en Tabasco, nosotros ocupamos el primer lugar en votación, obtuvimos el 19%, el segundo lugar en votación del PRD lo obtuvo Guerrero, obtuvimos 140,000, casi 150,000 votos. Pero nada que ver claro, con la histórica. Claro, ¿no? pero aquí la situación, y independientemente de los errores internos que pudo haber, críticas, y también lo digo, críticas al gobierno, el problema social en todo el país, porque revisa las elecciones en otros estados, o sea, hasta mucho se mantuvo el perredismo en Tabasco, en las condiciones en cómo estaba el país, y en las condiciones en cómo Andrés aprovechó esa crisis social, ese problema social, para su campaña y para ganar la presidencia de la República. Entonces, yo no me centro pues en los problemas internos que pudimos haber tenido, inclusive en el manejo de campaña. Que sí lo reconoces. Que sí lo reconozco, pero no fue lo fundamental para la votación que se dio en Tabasco. Pero, a ver, sí lo aprovecha Andrés Manuel, ¿y por qué no lo aprovechan ustedes también? ¿Qué cosa, Chuy? Todo esto que tú acabas de decir, claro, todo este resentimiento, todo este hartazgo, todo esto que va sucediendo y que Andrés Manuel lo va capitalizando. Bueno, Andrés se dedica, desde que empieza en la fundación de Morena, se dedica a eso precisamente. Y hay algo también que... Pero por eso, ¿por qué no lo pueden capitalizar ustedes como lo puede capitalizar Andrés Manuel en su momento? Claro, porque no hubo el liderazgo, Chuy. No hubo el liderazgo para que capitalizara eso. Son hijos de una misma ideología, claro. Tanto Andrés Manuel y el partido que luego forma y el PRD, partido que él milita y que él incluso dirige en alguna ocasión. No, pero además te digo lo siguiente, toda la formación política y todo el liderazgo lo obtiene Andrés Manuel en el PRD. Cuando sale a formar Morena, Andrés ya llevaba un capital político. Claro. Y el capital político lo obtiene en el PRD, en base a esa lucha, en base a esos principios y en base a esa forma de trabajo político con los más pobres de este país. Todo, y es una situación aquí de análisis también, porque a partir de que Andrés se va a Morena, fíjate, no hubo ninguna lucha ya, más que aprovechar todo lo que había él construido en el PRD. Y las gentes que se van sumando a Andrés, se suman por dos razones, yo creo. Una, por aprovechar el liderazgo de Andrés Manuel para un trabajo político, y hay gentes, no sé cuántas realmente, estén en una posición real, pues, del planteamiento de Andrés de transformar este país.
que esa es una situación que ahí se verá más adelante. Pero mientras son peras o manzanas, gana la elección y lo gana casi todo. Claro. Mientras son peras o manzanas, su estrategia funciona y las otras no. Bueno, no funciona porque los otros partidos, te lo dije, por eso empecé con el análisis interno del partido, la crítica al partido, no estuvieron a la altura, esa es la realidad. Yo alguna vez... Él aprovecha todo el malestar social, que no hubieron liderazgos en otros partidos, porque los otros partidos pequeños, inclusive PT y los otros que se van a la sombra de Morena y del liderazgo de Andrés Manuel. El PES incluso a perder el registro. Así es. Y PT no tampoco está bollante. Pero ve el tiempo, son 29 años. 29 años y 6 años, creo que fue en el 11 que empieza la construcción de Morena. Pero ese capital político que se lleva Andrés Manuel, ¿lo tuvo el PRD? Bueno, es que, a ver, alguien escribió por ahí que este país es de un solo hombre, de liderazgo, ¿no? Primeramente el liderazgo en el PRD lo tuvo Cuauhtémoc Cárdenas, que es el que logra aglutinar a todas las fuerzas políticas de izquierda cuando la formación del PRD. Así es. Y luego Andrés se dedica a caminar y logra construir un liderazgo que ya no hay en el PRD, inclusive para seleccionar a candidatos a la gobernatura, a la presidencia de la República. Al PRD se le dificultó porque no tenía personajes para las candidaturas. Entonces, cuando Andrés Manuel llega a la dirigencia del PRD, Andrés dice, bueno, quieren el partido, ahí está. Y se dedica a caminar. Pero él toma el camino largo. Y se va al camino, exacto. Él toma el camino largo, pero seguro, ¿no? Bueno, sí, porque al final los que estaban en el poder no lograron resolver el problema social y él aprovecha esa coyuntura para llegar al... Ahora, la pregunta es, ¿Andrés le dejó solo el cascarón o fueron los chuchos los que se acabaron al partido? Yo te digo, hubieron dificultades internas, hay dificultades internas, o sea, no hubo el trabajo político hacia las bases del PRD. Si me centro en Tabasco, hubo un abandono total a las bases del partido. Con todo y eso, nosotros tenemos una votación de 140,000, que no es nada, o sea, digo... Yo no sé qué tanto sea para presumirla. No, sí la presumimos porque estamos hablando de 300 afiliados que tiene el partido y nos votó la mitad de 300 afiliados que tiene el partido. Entonces quiere decir que no estamos mal. Quiere decir que tenemos, sobre todo en Tabasco, me refiero a Tabasco, en Tabasco tenemos posibilidades de levantar el partido. ¿Los chuchos tienen su responsabilidad en todo esto? Mira, creo que todos somos corresponsables. En particular los chuchos tienen una responsabilidad. Mira, yo no estoy de acuerdo, yo no es que esté en contra de las corrientes. Yo no pertenezco inclusive a ninguna corriente. Coyunturalmente, de repente estoy en alguna corriente, de acuerdo a la posición que ellos tengan en bien de la institución del PRD, pero creo que sí le han hecho mal al partido las corrientes, cuando se sectarizan y buscan situaciones personales de grupo, no están pensando en función del partido. Y eso llevó a la burocratización del partido y alejarnos de las bases del partido, que obviamente eso pega, eso repercute políticamente, y eso le ha repercutido al partido. Bien, yo aquí lo comenté en varias ocasiones, y te lo dije también en corto, sí. Y la pregunta que dice, ¿ustedes creen que los periodistas van a votar por Ricardo Anaya? ¿Ustedes creen que Ricardo Anaya, no solamente en Tabasco, sino en el país, pero particularmente en Tabasco por la situación muy concreta del periodismo tabasqueño, iba a votar por Anaya? Y bueno, me dijeron 1000 cosas, que sí, que no sé cuántos argumentos. No votaron por Anaya. Es una decisión... Esa alianza sí los perjudicó, Darwin. Bueno, hay que reconocer claro, el PRD con creo que fue la 21 alianza que tuvo con el PAN. Quien inicia las alianzas con el PAN es Andrés Manuel, precisamente, cuando la candidatura de Nava. ¿Pero quién era Nava y quién es Anaya? Por eso, pero aclaro, hubieron alianzas. Estratégicamente, pero vale la pena analizar por eso, quiénes fueron los objetos de esa alianza. Estoy de acuerdo, nada más doy como referencia histórica de las alianzas, que han habido alianzas. Inclusive las últimas alianzas las hizo Andrés con
el exgobernador de Oaxaca, que por cierto salió muy mal. Bueno. Con Gabino Cue. Con Gabino Cue. Hubieron alianzas. A lo mejor, y quiero pensarlo así, estratégicamente no fue conveniente la alianza. Pero en fin. Pero Andrés Manuel no era presidente del PRD. Era presidente del partido. Cuando Gabino Cue. Sí, era presidente del partido. Sí, era presidente. Sí, era presidente. Cuando fue gobernador Gabino Cue. Sí, era presidente. Él participó. Pero en fin, bueno, hay que reconocerlo. Estratégicamente fue, en el análisis, fue un error. En el caso concreto de Tabasco, Chuy, aquí inclusive fue tema de discusión al interior del partido, y te lo confieso aquí, al interior del partido, al interior de la propia candidatura, y la campaña precisamente de Gerardo fue entre Adán y él. Porque, te quiero decir lo siguiente, perredistas nos decían, le vamos a dar el voto a Andrés, pero aquí en Tabasco es otra situación. O sea, y eso estaba claro para nosotros. Para nosotros en Tabasco estaba clara la situación. Hicieron la campaña esa de si quieren voten por Andrés, pero aquí en Tabasco voten por no, nosotros nunca lo dijimos porque sí, yo en el caso mío, yo soy respetuoso, aunque no comparto a veces cosas, pero yo considero que soy un agente demócrata, y si hay una decisión y un mandato del Consejo Nacional que fue precisamente ir en alianza, yo la respeté. Pero hubieron decisiones. Nada más dime una cosa, ¿fue o no fue un error aliarse con Acción Nacional en torno a Ricardo Anaya? Fue un error, sí, hay que reconocerlo. Hubieron problemas de estrategias en cuanto a esa alianza. Se habla de que Ricardo, mientras Andrés Manuel se hacía 5 o 6 actos, Ricardo hacía 1 o 2 y así como climatizados y o sea, sí, el problema no bajó. El problema de nosotros y el PRD está abajo. El problema de nosotros, Chuy, fue de que, hablando de las personajes, cuando me preguntas, bueno, Andrés aprovechó, claro. No tuvimos liderazgo. El viejito enfermo. Nosotros no tuvimos liderazgo al interior. Ahora mismo, en un tema del partido, yo he insistido en lo siguiente, tanto a nivel nacional como a nivel del Estado. No tendremos posibilidades de salir adelante con el PRD, pero tenemos que, vienen los cambios a las dirigencias estatales y nacionales, y tenemos que buscar gente que realmente se meta de nueva cuenta a reconstruir las bases del PRD, lograr las bases del partido. Dame chance de hacer la pausa y vamos a platicar sobre esto. Sí. Ahora continuamos con Darwin González Ballina, que nos ha aceptado platicar aquí en Telereportaje.